Sé que íbamos a empezar la carta de Filipenses, pero ha sido una semana así un poquito complicada para entrar en la carta. Y bueno, pensando en el Señor, meditando, hemos visto bien en coger el Salmo 90. Ya la semana siguiente comenzaremos con la carta a Filipenses. Pero vamos a meditar sobre el Salmo 90 en esta mañana. Un salmo que nos va a ayudar a comprender ciertos aspectos de nuestro buen Dios. Y algo que nos quiere enseñar este salmo es la eternidad de Dios y nuestra fragilidad. Y es importante conocer esta realidad de nuestra vida. Que somos tan frágiles, somos tan temporales, pero nuestras mentes jamás llegan a ser conscientes de esa realidad. Pero nuestra vida en esta tierra es pasajera, en un suspiro se nos va. Y creo que el único que permanece eternamente, ese es nuestro buen Dios. El Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés. Y en su peregrinaje en el desierto, 40 años, le han dado para conocer con profundidad quién es Dios. Y él resalta, aparte de sus 5 libros escritos, el Pentateuco, él ha escrito este salmo y es el único salmo escrito por Moisés y está escrito en el desierto. El Salmo 90 es uno de los más especiales de las Escrituras, porque aparte de nuestro Señor, que es la imagen y semejanza, es el Dios mismo hecho carne y revela quién realmente es Dios, alguien que conoció muy de cerca a Dios fue Moisés. Hombre, no ha habido hombre que haya visto a Dios cara a cara. Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y entonces Moisés conoció íntimamente y personalmente a Dios, muy de cerca. Su relación con Dios fue única, la cual ninguno de nosotros hemos podido experimentar de esa manera como Moisés la ha experimentado. Y en el tiempo del Éxodo, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, ellos estaban para entrar en la tierra prometida que Dios decidió entregarles, pero pasaron 40 años y en esos 40 años Moisés vio la gloria de Dios en el desierto. Así que en esta mañana disculpen, pero he pasado unos días así resfriado y estoy un poquito bajo de defensas, así que vamos a lidiar con ello, ¿ven? Entre todos. Y este salmo comienza de una forma donde Moisés va a ilustrar donde realmente él centra todas sus esperanzas. 40 años de desierto en su vida han dado para mucho. Ha visto generación tras generación ver caer en el desierto por causa de su incredulidad. Pero Moisés ha sido una de las personas que se han mantenido, como dice el libro de Hebreos, como viendo al invisible. En medio de las dificultades, las crisis, todo lo que sucedía en el desierto, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a leer el Salmo 90 entero, son 17 versículos, pero sacaremos 4 enseñanzas para nosotros en esta mañana. En muchas de las Biblias, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en las 2 que tengo de R.C. Sproul y MacArthur, aparece el título de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. En las dos Biblias aparece ese título. No sé en Reina Valera si aparece. ¿Aparece igual? Bueno, entonces las Américas y la Reina Valera suelen ser la misma línea. Saben que me gusta mucho esta versión, por eso la comparto. Y vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, y por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca.
porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Todos los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu furor, conforme al temor que se debe a ti. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos adversidad. Sea manifiesta tu obra a tus siervos, y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre, oramos porque tu palabra ha sido leída y ahora pedimos que sea bien explicada y expuesta con fidelidad y que sea aplicada a nuestros corazones para vivir una vida que agrade a tu nombre. Queremos ver el poder transformador de tu palabra, cómo transforma nuestros corazones. Por eso pedimos que tu Espíritu nos asista en esta mañana en todo este asunto de la predicación y la exposición de tu palabra. Que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento y nos lleves hacia Cristo, donde podamos contemplar tu rostro y ser transformados por las verdades de ella. Oramos, Señor, para que nos des gracia, gracia sobre gracia, para que nuestros corazones sean compungidos, guiados por tu Espíritu, a un profundo y verdadero arrepentimiento, donde encontremos en ti el más absoluto refugio para nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, para que tú seas glorificado en todo ello, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si nos centramos en el primer versículo y en los primeros versículos, en el 1 y en el 2, nos damos cuenta que Moisés abre este salmo diciendo verdades absolutas acerca de Dios. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Moisés inicia este salmo reconociendo realmente quién es Dios. La palabra que aparece como Señor es la palabra que indica que el Señor es soberano, se refiere a Él como el soberano, el que ejecuta y obra sus planes conforme a sus designios y a su perfecta y santa voluntad. Aquí Moisés está reconociendo aspectos del carácter de Dios que luego van a ser considerados para sacar una conclusión acerca de todo lo que ocurre en nuestros días. Todo y cada una de las cosas están controladas por este Dios soberano. Tú has sido nuestro refugio para nosotros. Saben que la salida de Egipto y el transitorio del desierto no ha sido cosa fácil para el pueblo de Israel ni para Moisés. Él ha sido confrontado muchas veces por su carácter, porque si fuese por él, muchas veces hubiese acabado con este pueblo tan terco y tan difícil de llevar. Él ha sido la persona usada por Dios para sacar cerca de 2 millones de personas de aquel lugar, de Egipto, de la esclavitud. Dice Moisés, Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Y estos versículos, hermanos, son una afirmación de la fe que Moisés tenía en la soberanía absoluta de Dios. Y no solamente en esa soberanía, sino que encuentra en la soberanía de Dios a Dios como su refugio.
tú eres el refugio eterno de todos nosotros. Moisés afirma en este versículo que Dios es el fundamento de la esperanza de su pueblo. Él es el refugio. Ante el dolor, ante la crisis, ante la decepción, que en muchas ocasiones el desierto les había ocasionado, Moisés encuentra en Dios su refugio. Y esto es importante porque en la desolación de la vida vamos a sufrir muchos momentos de crisis, de dolor, de enfermedades, de sufrimientos. Pero Moisés está entendiendo algo y ha entendido algo en el peregrinaje del desierto, que Dios siempre ha sido el refugio de los suyos. El caso de Moisés son 40 años en el desierto. Y saben la historia bíblica, aquellos que son conocedores de la historia bíblica, todo el transcurso de lo que ha ocurrido en ese lugar. No han sido días fáciles, han sido días de crisis, de luchas contra el pecado, de enfermedades, de persecuciones, de sucesos que realmente confrontaban al pueblo a sufrir muchas decepciones en este peregrinaje que ellos estaban viviendo. Moisés ha podido ver la fragilidad de lo que es el pueblo de Dios. Somos frágiles. Por eso Moisés en este texto está enfocando que nuestro propio refugio no somos ninguno de nosotros mismos. El refugio lo encontramos en el Señor soberano. El Señor es su refugio, el refugio de su pueblo. Y esto es lo que aprendemos de estos primeros 2 versículos, que Dios es un refugio, no solamente un refugio temporal, sino que es un refugio eterno. Si nos damos cuenta en el versículo 1, dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. O sea, generación va y generación viene, pero Dios sigue siendo el mismo, el refugio para todos aquellos que peregrinan en esta vida y han creído y han confiado en Él. Por eso, en medio de nuestras dificultades y crisis, no debemos de ocultarnos y encontrar refugio en nuestros propios pecados y deseos, sino que debemos de encontrar el descanso en el refugio eterno que es nuestro Dios. En el versículo 2 nos enseña algo, dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y ese es realmente quien es nuestro Dios. Él ya era Dios antes de que tú nacieses. Él ya era Dios antes de que todo fuese creado. Él ya era Dios antes de que todo existiera. Porque todo lo que concierne a la vida emana de este Dios que habita desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Nuestras vidas son efímeras, pasajeras. Muchos de los engaños que produce el pecado en nuestra vida, en esa satisfacción que el pecado produce en nuestros corazones, que es simplemente efímera y temporal, nos refugiamos muchas veces en tiempos de crisis, de dificultades, nos refugiamos en lugares y pecados que realmente son efímeros y pasajeros. Y lo que Moisés está entendiendo, que aunque la vida del hombre es pasajera, en medio de las crisis, las adversidades, la problemática que suceden sobre nuestra vida, Dios es el único refugio que perdurará no solamente para esta vida, sino para siempre. Porque Él es de la eternidad hasta la eternidad. El Señor es el refugio. Él ya era Dios. Antes de que todo existiese, Él es autoexistente. Él puede sostenernos en todo tiempo porque Él es el que conoce los tiempos. Solamente en el Dios soberano y eterno podemos estar seguros y en paz. Nadie te brindará un lugar más seguro que Dios. Nadie en medio de la adversidad, la crisis, la enfermedad y el dolor podrá sostenerte mejor que nuestro buen Dios.
El nombre Señor quiere decir soberano y la palabra refugio, guardia, quiere decir que Moisés nos está dando la idea y nos transmite, es que Dios es el lugar para nosotros, que solo en Él podemos estar seguros y en paz para siempre. Él no es otro refugio, Él es el verdadero refugio en el cual tu vida puede estar guardada en completa paz y guardarte para siempre. Cualquier otro refugio es pasajero. Y en el tiempo de crisis pueden surgir muchos refugios en los cuales acudimos constantemente cuando las dificultades se nos aprietan. Nos podemos aislar, nos podemos introducir en nuestros corazones y deseos y en nuestros pecados, pero esos son refugios que la única consecuencia que nos darán serán un refugio temporal y pasajero. Y al final de todo será una destrucción para nosotros. Necesitamos, como personas frágiles que somos, necesitamos un refugio seguro y estable. Todos tenemos tendencia, ante el tiempo de crisis y dificultades, buscar refugio. Quizás hacer la llamada a la persona que quizás nos vaya a dar un consejo, porque estamos pasando un momento determinado que es de crisis, de dificultad, y enseguida cogemos el teléfono y llamamos. ¿Sí? Su consejo puede servir para sostenernos en una crisis, en un momento difícil, pero será algo temporal. Muchos de nosotros recurrimos en tiempos de crisis, en nuestro dolor, a refugiarnos en nuestro propio pecado, y lo único que vamos a conseguir es más decepción y decepción. Nosotros no necesitamos un refugio temporal, necesitamos a alguien que nos cubra, que nos sujete, que nos guarde, no solamente para esta vida, sino aquella que está por venir. Y el único que puede ofrecer esa seguridad, ese refugio eterno, es el Dios eterno. Medita en este punto, hermanos, porque ante la decepción surgen muchas maneras de escapar de esa decepción. Cuando estábamos en el mundo, nuestras decepciones las pagábamos constantemente con pecado tras pecado, haciendo ver a nuestras propias vidas que así la frustración en la cual nosotros estábamos viviendo, la crisis que estábamos sobrellevando, se podría quitar o lidiar con ella y desaparecería por un momento. Sin embargo, una vez uno conoce a Dios, conoce que su vida en esta tierra es tan pasajera que encuentra que solamente en Dios es donde encuentra ese refugio eterno. Él es el mayor y principal refugio para ti. Ahora la pregunta en esta mañana sería, ¿es Dios nuestro principal refugio? ¿Realmente es Él que cuando estamos decepcionados, en crisis, en apuros, en enfermedades, en sufrimientos, realmente es a Él a quien acudimos para refugiarnos? Si es así, mi hermano, es que realmente tú has hecho de Dios algo principal en tu vida. Pero cuando acudimos a Él, cuando ya no queda ninguna salida, es que hemos hecho a Dios simplemente como un amuleto en el cual podemos acudir cuando todo nos falle. Y Dios no es ese bombero que apaga el incendio cuando nosotros lo llamamos en cualquier momento de nuestra vida, cuando más desesperados estamos. Dios quiere ser tu refugio en todo momento. Por lo tanto, la admiración que hace Moisés de Dios no es simplemente un cobijo para salir de las dificultades que él afronta en esta vida. Él, llamándole Señor, está afirmando de que todo lo que pueda suceder sobre su vida está controlado por el Dios que él ha hecho de él un refugio. Hay alguien que nos enseñó que en medio de la desesperación y la desolación que produce el pecado es huir. Este es Adán.
Adán en el huerto del Edén nos enseñó a huir de Dios. Pecó, cayó, y cuando escuchó la voz de Dios, se escondió. ¿Por qué? Porque la decepción del pecado produce eso, huir de Dios. Sin embargo, Cristo se ha convertido para nosotros en el refugio que nos enseña a dar la cara por la consecuencia de lo que hemos hecho delante de Dios. Así que estos dos primeros versículos nos enseñan que Dios es el refugio estable en el cual nosotros podemos confiar. Somos y tenemos vidas pasajeras, momentos difíciles, crisis, enfermedades, momentos que van a ser críticos en nuestra vida, que van a venir decepciones, que Dios sea tu refugio constantemente. Necesitamos a Dios como refugio. Necesitamos a Dios como ese refugio que nuestras vidas habiten en Él. ¿Por qué? Porque somos seres humanos pasajeros. Somos finos, somos inestables, somos conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa que constantemente nos lleva a vivir lejos de Dios. Así que el segundo punto que hoy vamos a aprender es que los seres humanos somos pasajeros. Del versículo 3 al versículo 6. Dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dice, vuelvan hijos de los hombres. Dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y como una vigilia de la noche, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. En estos versículos, Moisés lamenta el dolor y los problemas de la existencia humana. Estamos en un mundo caído y vamos a enfrentar muchas adversidades por consecuencia de eso. Si nos damos cuenta en el versículo 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Hemos dejado el versículo 2, mientras Dios no tiene principio ni final, que es desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, nosotros sí que tenemos límites. Y el versículo 3 nos lo enseña, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Somos limitados por causa de nuestros propios pecados. Volvemos a ser polvo. Moisés está acudiendo a una buena teología de lo que va a escribir en Génesis, que el hombre después del pecado volvería al polvo. Así somos. El pecado nos hace olvidar esta realidad, porque el pecado nos engaña a nosotros mismos y nos hace pensar que vamos a tener más oportunidades. Pero hermanos, la oportunidad de nuestra vida es el hoy. Es lo que vivimos constantemente en nuestro presente. No debemos de estar viviendo con esperanzas de vivir toda una vida eterna en esta tierra. ¿Se imaginan el dolor que sentirían nuestras vidas si Dios nos hiciese experimentar toda una eternidad en esta condición de pecadores? ¿Cuánta maldad podría producir nuestros corazones constantemente? Una eternidad tal y como soy, que hay días que me levanto y no me soporto ni cómo soy yo mismo. ¿Se imaginan? Cuando nuestros corazones son capaces de inventar males, ¿se imaginan viviendo constantemente en esta naturaleza? Es misericordia de Dios que después del pecado venga la muerte. ¿Saben por qué? Porque es una gracia que Dios nos da. Porque es un Dios bueno que corta la maldad para que no continúe con una extensión mayor de lo que ya se ha extendido. ¿Se imaginan? Que en el tiempo del diluvio Dios no hubiese mandado su juicio para acabar con los antidiluvianos. ¿Se imaginan que Dios no hubiera traído juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Cómo continuaría la tierra? ¿Se imagina que Dios no ejecutara su juicio sobre los pecados de los hombres? La maldad iría en incremento y una desmesura que no tendría límites.
pero que Dios haga que el hombre en esa condición de pecado muera. Es una actitud de gracia y misericordia para cortar de raíz con la maldad que enfrentamos nosotros. Hermanos, aquí nos está mostrando este texto la realidad de lo que somos nosotros. No somos eternos, no tenemos toda la vida, toda una eternidad para pensar en qué haremos en nuestras decisiones o para ocultarnos en nuestros propios pecados. Solamente tenemos el hoy, y el hoy determinará cómo tú vives tu presente. Amén. El pecado es tan sutil y tan engañador que parece ser que detrás del pecado podemos tener otra oportunidad. Quizás no, o quizás sí. Pero el pecado nos llega a engañar y nos hace pensar que siempre habrá una oportunidad más. Es tan sutil. Pero si nos conducimos simplemente por el engaño del pecado, lo único que haremos es añadir pecado tras pecado. Y no debemos de pensar así en nuestra frágil vida. Debemos ser conscientes que en esta frágil vida que nos está tocando vivir, solamente podemos encontrar refugio en el Dios eterno. Dese cuenta, el versículo 5 y 6 dice: tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, y por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Así somos las personas. Pero somos insensibles a la brevedad de la vida. No somos conscientes de ello. Pero somos personas breves. Mira a la luz de la eternidad de nuestro Dios. Nuestra vida es un suspiro. Nuestra vida es un suspiro. Por lo tanto, las oportunidades que despreciamos hoy, quizás ya nunca más lo volvamos a recuperar, porque nuestra vida es breve. Si nos damos cuenta, mira el versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Miren cómo Moisés presenta a Dios. Es una forma poética que está usando aquí Moisés, y está diciendo que tu vida a la luz de la eternidad de Dios es un abrir y cerrar de ojos. ¿Ha visto el tiempo que ha tardado usted en pestañear ahora mismo? Pues esa es su vida a la luz de la eternidad de Dios. Esa es nuestra vida. ¿Se imaginan? Que nosotros constantemente viviéramos una vida sin Dios. Sería un caos. Si viviéramos en esta vida de naturaleza pecaminosa constantemente, estaríamos realmente acabados en nosotros mismos. Estos textos nos muestran que ni usted ni yo somos los protagonistas de esta historia. Ninguno de nosotros somos los protagonistas de esta historia. Es Dios quien ha planificado el lienzo de la vida para que el hombre pueda hallar en él el sentido, y no un sentido temporal, sino un sentido eterno. Él es el que ha planificado el lienzo de esta vida. Él es el que dice cuándo comienza y cuándo termina. Y tú eres el que tienes la oportunidad, cada uno de nosotros, de reconocer a quién hacemos nuestro refugio. Si al pecado o a Dios. Si al mundo o a Dios. Realmente necesitamos entender que el verdadero propósito de esta vida tiene un sentido eterno. Y todo comienza con un entendimiento correcto acerca de quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida es frágil. La paga del pecado muestra nuestra realidad. Es la muerte. Así que el día que vamos a morir, Dios ya lo tiene escrito. Por lo tanto, en esta vida nos enseña que somos frágiles,
Que no confiemos en nuestros propios pecados, sino que confiemos en Él, en lo que está haciendo Moisés, para que entendamos que realmente nuestra vida es efímera, que el verdadero valor es el conocer a este Dios eterno, y que cuando conocemos a este Dios eterno, nuestra vida recobra el verdadero sentido. Lo que hacemos tiene sentido a la luz de la eternidad. Si la eternidad, todo lo que realizamos pierde su sentido. Pierde su sentido. Jesús nos lo dijo de esta manera: haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque ese es el verdadero valor donde nuestras vidas tienen que estar apuntando en nuestra vida temporal. El verdadero valor está en la eternidad. Daros cuenta que el pecado paga a sus esclavos. ¿Saben cómo les paga? Con la muerte. Y esto nos conduce al siguiente punto. El versículo 7 al 11 y el tercer punto de esta mañana: estamos bajo la ira de Dios. Y dice así, dice del 7 al 11, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es como el trabajo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Wow. Y estos versículos lamentan el dolor y los problemas de la existencia humana. Nuestro orgullo, nuestra idolatría en nuestros corazones nos han llevado a este estado. Porque la paga del pecado es esta. Y el pecado es eso, centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos para lo que hemos sido creados, para la gloria de Dios. Y eso es lo que se está olvidando el pueblo de Israel en el desierto. Ellos han sido sacados de la esclavitud para ser un pueblo que le dé gloria y honra a Dios. Pero ellos se han centrado en sí mismos. Ellos amaban más la carne de Egipto que el maná en el desierto. Ellos levantan queja contra Dios, de tal manera que quieren volver atrás en vez de seguir hacia adelante el camino que Dios les había extendido. Quieren volver a la tierra de esclavitud en vez de ir a la tierra que fluye leche y miel. Un constante rechazo de Dios. Entonces, la situación es trágica, porque cuando hay un rechazo hacia Dios, lo único que caemos es en nuestro orgullo y en idolatría. Nos han llevado a este estado, nuestro orgullo y nuestra idolatría. Por eso no podemos tratar nuestro pecado a la ligera. Nuestro pecado tiene que ser cortado de raíz. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser tratado a la manera que Dios lo trata. Y debemos de abrir nuestros ojos a esto. Porque por esa causa no podemos tratar el pecado a la ligera. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Porque hay momentos en los cuales el pecado introduce en nuestra vida oscureciendo nuestro consejo, oscureciendo nuestra mente. ¿Por qué? Porque el pecado en sí lleva su propio castigo. Mira el versículo 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Cometemos pecados y pensamos que los podemos ocultar. Envidia, odio, lujuria. Delante de Dios no hay secretos. ¿Saben que fuimos hechos para no morir? Dios hizo al hombre para no morir. El pecado trajo la muerte. Y hay pecados que están siendo hechos en el secreto, que están destruyendo nuestra comunión con Dios. Por eso el pecado no puede ser reducido a nada. El pecado tiene sus consecuencias en nuestra vida.
Y en el peor de los casos, o el caso que más importancia tiene, es que la ira de Dios se revela contra el pecado de nuestros corazones. Es el pecado de nuestros corazones el que causa la ira justa de Dios. Por nuestros pecados hemos sido muertos. Y ahora miren el versículo 9 y 10. Porque por tu furor ha declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en el caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Cuando algún creyente recibe la gracia de Dios, entiende que su vida ya no debe de ser dada al pecado, debe de ser dada a Cristo para vivirla para Él. ¿Imaginas vivir en la eternidad, una eternidad en pecado? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿La ira de Dios sobre nosotros eternamente? Eso es lo que será en el infierno. La ira de Dios eternamente. Por la consecuencia de la maldad y del pecado. Así que, hermanos, miren que la vida es breve para estar malgastándola. Amigos que hoy me escuchan, la vida es breve y la eternidad es para siempre. Para ir malgastando nuestros días, nuestro dinero, nuestro tiempo, en cosas que no dan gloria a nuestro buen Dios. Hermanos, 3.570 semanas hay en 70 años de vida. A algunos nos queda poco, Pastor Manolo. Él siempre lo dice, que él quiere estar en la eternidad ya con el Señor. Siempre lleva años diciéndolo. Yo tengo ahora 40, me quedan 30, como los más vigorosos. Igual vivo 120 años. Pero es que en realidad, hermanos, nuestra vida cuando la medimos de esta forma es una vida efímera, temporal. ¿No se creen que perdemos demasiado tiempo en cosas superficiales, temporales, que no tienen ningún sentido, sino que esa preocupación diaria acaba con el día siguiente? ¿Se dan cuenta? Que malgastamos y malgastamos y malgastamos y nos centramos solamente en nosotros mismos. El propósito de esta vida no está en centrarnos en nosotros mismos, está en vivir con sabiduría, está en vivir para la gloria de Dios, están con desgastarnos para esa gloria que solamente Dios se merece. Dice, he puesto aquí, digo, 3.570 semanas, esto pasa volando y es debido a la ira de Dios contra el pecado. Porque claro, la ira de Dios contra el pecado no solamente se limita a un castigo, sino la corta a la vida, al cortar la vida, porque es la paga del pecado. Es la ira de Dios que se revela contra el pecado. Y es Dios cortando en su ira la vida de los hombres en esta tierra. Hermanos, deberíamos de centrarnos. Dice el versículo 11, ¿qué dice? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Hermanos, si lo conocemos, nuestra actitud debe ser cultivar el temor de Dios. Si conocemos la ira de Dios, cómo se revela contra el pecado, deberíamos de cultivar temor a Dios por completo. El viernes compartíamos y decíamos a los que estamos estudiando el Evangelio los viernes, ¿podemos celebrar la ira de Dios? Podemos. Porque cuando un creyente comprende lo que la cruz de Cristo nos ha librado, podemos celebrar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que un día los asesinatos, todas las injusticias, todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, un día se ha revelado por el justo juicio de nuestro Dios y terminará con toda la maldad. Por lo tanto, el creyente verdadero celebra la ira de Dios.
porque sabe que la maldad tendrá su límite. Entonces conocemos la ira de Dios. Conocemos la repugnancia de Dios hacia el pecado. Por lo tanto, debemos de considerar en nuestra corta vida, pensar de manera adecuada en cuanto al pecado, cómo ofende el rostro de nuestro buen Dios. Para traer a nuestro corazón, como nos enseña el versículo 11 de este salmo, el versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. De tal forma que no derrochemos nuestra vida en el pecado, que no derrochemos nuestra vida en nuestras maldades, en nuestro ego, en nuestra idolatría, en nuestros pecados ocultos. Trae sabiduría para que estemos centrados solamente en tus grandes propósitos eternos, de forma que nuestras vidas, si se tienen que desgastar, sean desgastadas para la gloria de tu precioso nombre. Deberían todas estas cosas, pensando en nuestra efímera vida, encontrar en nuestro Dios eterno, aquel que es nuestro refugio. Realmente nuestra existencia debe estar centrada en el valor que Él mismo tiene. No hay nada más valioso en esta vida que nuestro buen Dios. Proverbios 1:7, acompañando el versículo 12, nos enseña cuál es el principio de esta sabiduría. ¿Cuál es? ¿Lo saben de memoria muchos? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian ¿qué? La sabiduría y la instrucción. Lo que Moisés está relatando y queriendo decirnos en este texto es que pensemos en esto y pidamos al Señor que nuestro corazón tenga sabiduría para andar sabiamente y no como necios en este mundo. Dice el comentario de R.C. Sproul a este versículo 12, dice R.C. Sproul en el 12. No, disculpen, MacArthur dice. Lo tengo aquí. Dice, contar nuestros días. Dice, evaluemos el uso del tiempo a la luz de la brevedad de la vida. Dice, porque necesitamos sabiduría. La sabiduría repudia la autonomía y se enfoca en la soberanía y en la revelación del Señor. Es por esa causa que en medio de todo lo que Moisés ha podido vivir en el desierto, es que el versículo 1 y 2 coge fuerza en este asunto. En medio de toda esa desolación, crisis, adversidades, Él ha hecho que sus días, malos como buenos, Dios sea su refugio eterno. Así que lo que está queriendo hacernos entender Moisés en este texto es que la sabiduría nos lleva a vivir para lo eterno y abandonar lo temporal. Amén. Y el cuarto punto nos enseña, del versículo 13 al versículo 17, Dios es abundante en misericordia. Dice el versículo 13, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Porque es verdad que estos textos nos han hecho ver el límite de nuestra vida, ver dónde está nuestro enfoque y saber que todos nuestros pecados están siendo expuestos delante de Dios y su ira justa tiene que caer sobre nosotros. Pero Moisés ahora apela a la misericordia de Dios. Moisés sabe que aunque la ira de Dios se revela, él está experimentando que Dios es misericordioso, brindándonos cada mañana su misericordia para que nuestro refugio realmente sea Él. Porque si hay algo glorioso en el Evangelio, es que Dios en el Evangelio nos libra de sí mismo, de Él mismo. Porque en la ira de Dios tenemos que ser castigados, pero en el amor de Dios hallamos misericordia, en la cual Él nos salva para no ser sentenciados por su ira. ¿Se entiende?
Moisés sabe que aunque la ira de Dios se revela, él ha experimentado que Dios es un Dios misericordioso. Moisés conoce su ira y conoce su misericordia. Por eso el versículo 13 alude y dice: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Merecemos castigo, sí, merecemos ser condenados, pero tú eres Dios misericordioso, sácianos con tu misericordia. Es el amor del pacto que Moisés está trayendo al recuerdo a Dios. Tú eres lento para la ira y pronto para la misericordia. No hemos sido consumidos por nuestros pecados porque tú has sido lento para la ira y estás brindándonos misericordia. Amén. Fíjese si prolongó, siempre Dios prolonga misericordia antes de la ira. Cuando Adán pecó, al instante tenía que haber sido fulminado. Sin embargo, Adán vivió 930 años. Antes de dar el castigo que por causa de la maldad y el pecado que habían cometido, que era recibir la muerte instantánea, en 3:15 le da la promesa de que de la simiente de la mujer nacería uno que chafaría la cabeza a la serpiente y traería salvación. Y luego habla de juicio. También lo tenemos ante los antediluvianos. Antes de venir el diluvio, Dios levantó a Noé para promulgar la justicia de Dios y anunciar a ese mundo de aquel tiempo que Dios iba a derramar juicio. Dios es lento para la ira y pronto en misericordia. Y eso es lo que hoy está haciendo con nosotros. Nos está enseñando que Él es lento y que Él es lento para la ira y pronto en misericordia. Este salmo nos está enseñando en esta mañana a salir del pecado donde nos refugiamos. Este salmo nos está enseñando que lo único que conseguimos al estar bajo la ira y correr hacia, nos está enseñando a salir de nuestros pecados y correr hacia Dios, quien se convierte en nuestro refugio eterno. Este salmo nos está enseñando que somos frágiles y que Dios es el único que puede ser nuestro refugio. Él nos está ayudando a que veamos que somos temporales, que somos frágiles en nuestra vida y que el único refugio es Dios mismo. Versículo 16, versículo 17 dice: sea manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Actúa para redimirnos. Actúa para redimirnos. Y el versículo 17 dice: y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Moisés está diciendo: actúa con esa gracia que solamente tú tienes para sacarnos de la condición en la cual podemos estar como pueblo. Sácanos con tu gracia. Lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. En medio de la vida, en medio del desierto, solo su presencia puede traer verdadero gozo, hermanos. Todos vamos en busca de esto, todos queremos tener un refugio, todos queremos tener descanso, todos queremos tener paz. No la hallamos en el pecado lo único que encontramos es oscuridad, ira, y encontramos un refugio que realmente no es estable. El único refugio estable es nuestro Dios, que traerá paz y descanso a nuestros corazones que están sufriendo en esta vida. Amén. Y para concluir, hermanos, fue en la cruz donde Dios entregó a su Hijo para que tomara por completo la copa de la ira que usted y yo merecemos, para convertirse Él en el verdadero refugio de los pecadores. No puede encontrar otro refugio aparte de Cristo. Él es el refugio en el cual nosotros podemos ponernos detrás de su cruz y ser cubiertos de la ira que tendría que caer sobre nosotros. Es Jesús, nuestro refugio más estable. En contra de las consecuencias de nuestro propio pecado, Cristo es el refugio eterno, el cual se ha expuesto como el Salvador eterno a la ira de Dios que nosotros merecemos para ser reconciliados con Él. Ahora todo toma sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque el valor de todas las cosas está en encontrar al Dios
que puede ser tu refugio, no solamente para esta vida presente, sino para la entrada a la eternidad. Solo puedes entrar victorioso de la ira de Dios cuando encuentras a Cristo como tu más absoluto refugio para tu vida. Así que, hermanos, hoy pensemos en esto. El verdadero refugio tuyo y mío no es el pecado, porque el pecado lo único que nos hace es distanciarnos de Dios, oscurecer nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro único refugio es nuestro gran Salvador, Jesucristo. No te refugies en el pecado. No te refugies en tu propia vida. No te refugies incluso en otros. Refúgiate en Cristo. Él es el único que ha soportado el castigo que nosotros recibiremos si no nos arrepentimos. Cristo expuso su propia vida para que se convierta en tu refugio, no solamente temporal, sino un refugio eterno. Así que el valor de todo esto, hermanos, está en su completa obra que Él ha hecho por usted y por mí. Acudamos a Cristo en esta mañana. ¿Estás sufriendo momentos difíciles? ¿Estás sufriendo enfermedades? ¿Estás pasando por periodos donde tu vida no encuentra una estabilidad y seguridad? Quizás estás desesperado y acudes a cosas y fuentes que realmente no son necesarias para tu vida. O quizás te estás acudiendo buscando refugio en otras cosas, tienes otras alternativas. No acudas a eso. No acudas a eso. Lo único que está haciendo es distanciarte más y más de Dios. Acércate a Cristo. Él va a ser tu refugio para perdonar tus pecados y darte una seguridad eterna en la cual Él caminará contigo desde este día hasta el final de tus días. Así que en la brevedad de la vida, el máximo valor de todo lo que podamos tener se llama Jesucristo. Él es el Salvador que usted y yo necesitamos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nuestros corazones sean edificados en ella. Queremos acudir a Cristo. Señor, en nuestra brevedad de vida muchas veces, ante las crisis, las dificultades, nos desesperamos, pensando que para nosotros no hay un refugio, o buscamos en otras cosas, Señor, nuestro refugio, y acudimos a nuestros propios pecados, deseos, nos encerramos en nuestra propia vida, caemos en nuestra propia idolatría. Señor, danos sabiduría para que entendamos que tú no eres al último que tenemos que recurrir. Danos sabiduría, porque tú eres al único que tenemos que recurrir cuando nuestra vida necesita refugio. Tú nos has dado un refugio eterno. Es tu Hijo. Llévanos a creer en Él. Llévanos a la cruz. Llévanos a arrepentirnos de nuestros pecados y a pedirte perdón por todos y cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro refugio mayor. Gracias, Señor, por proteger a tu pueblo y guardarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.